y habla con dos mozos del pueblo, Pedret y Mariano. ¿Y dice usted que no nos dejará rondar el señor alcalde? Me parece que no. Si no se hubiera metido a cantar el cañizo, no hubiera pasado nada el domingo. Como no pasaría nada si no hubiera mozos tan melones como vosotros y mujeres como la Isabel. Eso, a todos os da calor y a todos os tiene entretuvidos. Ya tenemos lo de siempre. La fija, todas son iguales. Todas no. En mujeres, ni una buena. Hay de todo. De todo, sí. Malas, piores y rematadas. No hay que ir muy lejos. ¿Hay que usar la doña? Esa sí, esa es buena, pero por casualidad. Ridiez, ¿qué mal la quiere usted? Mis motivos tendré. No serán tantos. No, sí que más. ¿Cuáles son? ¿Sabéis de que me quedé cojo? Sí, un palo que te atizaron. ¿Y sabéis de que me quedé viudo? Pues de otro. ¿De otro qué? De otro palo que le arreé a mi parienta por sospechas. Por sospechar nada más. Nada más. Yo no la llegué a ver nada malo. No más que una tarde, cuando volví más temprano que otras veces a casa, porque me había puesto algo medianico en el campo, vi que salía muy deprisa don Román, aquel recaudador de contribuciones que fumaba tanto. Pero podía haber ido a algún recao. Eso me dijo mi mujer, que había estado un momento a preguntar no sé qué y que no había pasado del portal. ¿No ve usted? Sí, ya os he dicho que no vi nada. No más que cuando me fui a acostar estaba la habitación llena de humo y el suelo de puntas de cigarro. Y como yo no fumo... ¿Está usted seguro? ¿Qué mal pensado es usted? Mal pensado, sí, todas son iguales. Pero para una caiga mala, todas no son lo mismo. Habrá malas, pero amantas que hay buenas. Todas, las mujeres, todas son buenas. Cada uno cuenta la feria sin un ibanilla. Y además, si las tratan como a las bestias, ¿qué han de hacer? Trátelas con cariño. Cariño, sí. Pon atención en esta copla.